Créanos que es un gusto poder saludarle. Gracias por estar ahí. Gracias por permitirnos compartir esta media hora con usted. Por supuesto, de este lado siempre tratando de impartir aquello que entendemos, que nos hace bien, que Dios tiene para nuestras vidas. Buenas para todos. Gracias por acompañarnos, también por manifestarnos regularmente cuando nos encontramos en la calle por ahí con alguno de ustedes que nos dice que asiste al programa y que nos acompaña siempre. Hay un refrán que solemos decir o escuchar que afirma: lo primero, primero. Y estamos, por supuesto, cuando decimos esto, afirmando de que hay cuestiones en nuestra vida que son impostergables. Y hay otras que tienen menor importancia, que las podemos dejar pasar o no ponerlas en primer lugar, ¿no? Y seguramente esto nos hace pensar que las personas tenemos una escala de valores en las cuales ponemos las cosas importantes primeros y las secundarias en menor escala, digamos. Claro, eso queda muy a criterio de cada uno, ¿no? Sí. Cada persona es diferente. Pero creo que sin duda que hay cosas que encontramos en los primeros lugares de esa escala de valores y que es algo en el común de la gente, ¿no? Hablar de la familia, de la salud, del trabajo, las relaciones, ¿no es cierto? Un deporte. Exacto, el Hay personas que tienen un deporte como algo muy especial y dedican mucho tiempo a eso, ¿no? Sin lugar a dudas, el fútbol de los martes no puede faltar, pero nosotros siempre, basándonos en la Biblia, queremos enfocarnos en qué es para Dios lo que tiene que estar en nuestra escala de valores presente, ¿no? Claro, la pregunta precisamente con la que queremos enfocarnos es: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Y acá podemos seguramente también apreciar que hay variedad de posibilidades en las personas que habitamos sobre este planeta. Hay aquel grupo de gente que dice: yo me considero alguien agnóstico, alguien ateo, para mí Dios no existe, por lo tanto no tiene ningún espacio en mi vida. Y bueno, negar la existencia de Dios es como decir que el aire no existe porque yo no lo veo, aunque llene mis pulmones, el aire no existe. Entonces, en esta clase de personas seguramente Dios no tiene ninguna clase de injerencia, ¿no? Claro, en realidad es una manera de afirmar que para mí Dios no tiene importancia. Eso no anula la existencia de Dios. Sin lugar a dudas. Es decir, es sacarlo de la escala de valores, es decir, no voy a poner en relevancia de ninguna naturaleza. Ahora, lo cierto también que podemos ver que en este mundo hay personas que consideran a Dios alguien importante o alguien digno de tener en cuenta, de prestarle atención, pero digamos, no ponerlo en un lugar relevante. Es decir, alguien que está allí, que se puede considerar, que en algún momento hay que invocar porque nos va a hacer falta. Quizás, si me permitís la expresión o la comparación, es como los bomberos, ¿no? Los bomberos son tan útiles en la sociedad, sin embargo, para ser absolutamente sinceros, nos acordamos cuando se nos está incendiando la casa. La casa, o como sufrimos hace un tiempo en nuestros campos, ¿no? En nuestra provincia. Pero es verdad que hay gente que no niega que Dios exista. Ahora, ¿qué lugar ocupa en nuestro corazón? Enfocándonos en esto, yo creo que aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón es aquello que nosotros le prestamos más atención, le dedicamos más tiempo, más esfuerzo, más recursos, y es, en definitiva, algo que nos da propósito, ¿no? Nos da, vamos en pos de eso. Y creo que no hay nada más importante para entender nuestro propósito que tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Sin duda que Dios demanda el primer lugar en nuestras vidas. Si hemos de agradar a Dios,
si hemos de responder a las propuestas que Dios nos hace a nosotros, los seres humanos, Él no se conforma, Él no acepta ningún otro lugar si no es el primero. Y en este sentido encontramos varias expresiones que nos marcan precisamente esta demanda de Dios respecto del lugar que va a ocupar en nuestras vidas. Como por ejemplo, tengo una cita que usted puede corroborar en su Biblia, Marcos capítulo 12, versículo 30, como en tantos otros lugares, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Acá es interesante, no solamente habla de Dios, sino el Señor tu Dios, que en el tiempo bíblico significaba una autoridad máxima, ¿no? Lo que estaba por sobre. Sí. Llamarle Señor a alguien, que hoy es algo muy común, saludar a un señor, a una señora que conocemos, en tiempos bíblicos tenía un significado mucho más profundo, que hablaba de someterme a esa autoridad y de ponerlo por sobre todas las cosas. Sin lugar a dudas, lo que amamos sobre todas las cosas ocupará un lugar relevante en nuestras vidas. Llámese como se llame, llámese deporte, llámese algún entretenimiento. Y lo cierto es que hay maneras muy evidentes, muy visibles, muy claras, en la que demostramos, evidenciamos aquello que ocupa el primer lugar o los primeros lugares de importancia en nuestra vida. Decíamos de alguna manera ya hace unos instantes que seguramente eso que es importante para nosotros le vamos a dedicar mayor tiempo. Escuchaba hace unos días atrás una reflexión que hablaba de que la palabra amor se deletrea tiempo. Aquello que amamos, sin duda que le vamos a dedicar más tiempo. Le vamos a dedicar esfuerzo, o estamos dispuestos a realizar esfuerzos por eso, ¿no? Sí. Fíjate vos que escuchaba hace un tiempo atrás un reportaje que se le hacía, según los expertos, al mejor pianista que está en nuestro mundo por estos días, se llama Lang Lang. El nombre y el apellido se escribe igual, es un nombre chino, y él en el reportaje que se le hacía dice que en este momento no tanto porque viaja mucho en el mundo, pero en sus inicios y gran parte de su comienzo como pianista, él le dedicaba de 8 horas para arriba a estar practicando piano, ¿no? Y uno dice, bueno, hay que amar, ¿no? Hay que amar y hay que realmente tener en primer lugar esta posibilidad de tocar el piano de esta manera para estar 8 horas sentado detrás del piano practicando, ¿no? Es el factor común de muchos deportistas de élite o personas que sobresalen en su disciplina, sea cual sea, la práctica, el esfuerzo, y creo que esto demuestra qué es lo que valoran esas personas acerca de esa actividad o de eso que desarrollan, ¿no? Sí, la pasión, ¿no? La pasión que uno pone en algo evidencia la importancia que tiene en nuestra vida. En cierto momento, Jesús estaba dialogando con sus discípulos y entró en la charla la importancia que debemos asignarle a saciar las necesidades básicas. Y entre ellas Jesús habla del alimento y del vestido, entre otras, ¿no? Pero ¿quién puede dudar que estas son prioridades en la vida de un ser humano? Y Jesús, hablando precisamente de la importancia de conseguir los alimentos, de tener los alimentos y de tener el vestido, Él dice, bueno, cuando miramos a Dios, si podemos considerar a Dios como algo prioritario en nuestras vidas, estas cuestiones básicas pueden llegar a ocupar lugares de menor importancia. Estos días, a propósito de que usted me hizo recordar eso, repasaba con mis hijos necesidades primarias y secundarias, cosas que estaban estudiando en el colegio, y estas son necesidades primarias, vitales, importantes. Ahora, Jesús dice, no se olviden de que lo primero que deben buscar es a Dios y su reino, y todas esas cosas van a venir por añadidura. O sea,
todas esas cosas pasan a un segundo plano porque ustedes se están ocupando de lo más importante. Creo que hay algo que quisiéramos compartir juntos referido a esto, ¿no? Sí, un video en el cual precisamente da cuenta de ese momento cuando Jesús tiene este diálogo con sus íntimos y le expresa lo que acabamos de decir. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. Seguramente que esta expresión de Jesús es algo que ha marcado la vida de muchas personas. Cuando Él afirma, busquen primero el reino de Dios, es decir, permitan que Dios gobierne en sus vidas, que Dios sea el que establece las pautas de vida. Sujétense y pónganse bajo su autoridad. Y van a poder lograr, dice Jesús, cuando coloquen a Dios en primer lugar, que muchas de las preocupaciones por las necesidades importantes de la vida terminen siendo suplidas como consecuencia del accionar poderoso de Dios. Tener a Dios en primer lugar en nuestra vida, sin duda que va a ser algo que tenemos que decidirlo diariamente. Eso va en detrimento de algunas cosas que nosotros quisiéramos hacer o de quitar cosas que estaban para nosotros en primer lugar y ahora deben pasar a un segundo plano. ¿Cómo conseguir eso? ¿Cómo llegar a este punto? Yo creo que es fundamental dedicarle tiempo, lo que decíamos antes, ¿no? Dedicarle tiempo a escuchar lo que Dios tiene para decirnos, escuchar y entender aquello que Él quiere y obedecerle, ¿no? Este es el punto, ¿no? ¿Habla Dios? ¿Tiene algo que decirnos Dios? Las propuestas de Dios tienen que ver con las cuestiones de la vida cotidiana y en verdad que es así. Muchas veces los seres humanos pretendemos colocar a Dios en la vida religiosa. Lo metemos adentro de un templo, lo dejamos en ciertos rituales que supuestamente tenemos que llevar adelante como para agradarles y pensamos, bueno, si yo cumplo con estos rituales, después puedo vivir mi vida como a mí me parece. Y en verdad la propuesta es diferente. Hablar de un Dios que reina, que gobierna, tiene que ver con involucrarlo, escucharle lo que tiene que decir en todos los ámbitos de la vida, en la vida personal, en las relaciones,
en el manejo del tiempo, en el manejo aún de los recursos económicos, en los propósitos que Él, dice la Biblia, ha establecido desde antemano para nosotros, ¿no? Creo que básicamente lo que tratamos de decir es, debemos conocer a Dios y amar las cosas que Dios ama y aborrecer las cosas que Dios aborrece, que de hecho la Biblia también se encarga de dejar muy claro aquellas cosas que a Dios no le agradan. Tantas cosas atentan contra esto, ¿no? Tantas luchas tenemos que sobreponernos para tener a Dios allí en primer lugar. Algunas luchas son comunes para muchas personas, otras hay casos muy particulares, pero hay uno que me llama mucho la atención, que Jesús mismo se encargó de dejar claro. Está, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, y él dice, nadie puede servir a dos señores, o sea, nadie puede tener dos autoridades máximas en su vida, porque si no va a agradar a uno haciéndole caso o va a hacerle caso al otro en detrimento de este. Y está hablando de que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Esto es algo que es un flagelo de las personas que amamos a Dios, que tenemos que continuamente decidir servir a Dios, pero también es algo que ocurre en la sociedad en general, ¿no? Aunque en general por ahí ellos no tienen esta lucha porque decididamente van en pos del dinero. Ahora, tantas otras cosas atentan a ocupar ese primer lugar que le corresponde solamente a Dios, ¿no? Y la prioridad de Dios demanda entonces enfocarnos en lo que nos dice su palabra, la Biblia, y en apartar tiempo para escuchar y prestar atención a lo que Él nos dice, nos sugiere, nos propone. Y esto es aplicable y entendible en todas las relaciones humanas. Aún los que somos casados, sabemos que si hemos de darle la prioridad a nuestro matrimonio y a nuestra familia, el tiempo que le dediquemos, la disposición a escuchar lo que nos dice nuestro cónyuge, por ejemplo, es de vital importancia. Nadie que posterga un diálogo o que no toma en cuenta un diálogo cotidiano o frecuente con quien convive puede demostrar que eso es importante. Y bueno, algo así sucede con Dios. Es decir, en la medida que separamos tiempo, prestamos atención, prestamos nuestra mente, nuestro corazón a escuchar, a tomar en serio y a responder a las propuestas de Dios, estamos señalando, estamos manifestando que Él tiene un lugar primordial. Claro. ¿Qué tan importante es Dios? ¿Qué tan presente está en mi día a día? ¿Qué tan presente está en mis pensamientos, en mis acciones? ¿Cómo yo actuaría, a todos aquellos que somos cristianos desde hace muchos años, cómo actuaríamos si tuviéramos a Jesús al lado nuestro a cada situación? Viendo la tele, qué programas, películas, series vería si Jesús estuviera presente conmigo. Y en realidad es así, Jesús está siempre presente conmigo. El tema es que a veces no le damos importancia a nuestra mente y eso hace que pase a un segundo plano. Y esto demuestra que está en primer lugar en nuestro corazón. Seguramente una de las cosas que podemos también reafirmar es que poner a Dios en primer lugar otorga, proporciona beneficios muy notables, muy visibles, muy apetecibles. Jesús mismo lo afirmaría cuando dice, busquen primero el reino de Dios y hacer lo que a Dios le agrada, y todas estas cosas serán añadidas. Y esto tiene que ver con los temas que venían hablando con sus discípulos, de aquellas necesidades básicas que los seres humanos necesitamos suplir. Y Él dice, si ustedes cultivan una relación de amistad con Dios, aquellas cosas prioritarias, básicas, van a ser suplidas por un Dios que va a guiar sus vidas de tal manera y por caminos tales
que aquello básico les va a llegar por consecuencia o por añadidura. Que es cierto, Dios ha instrumentado una forma en que nos hace llegar esos recursos. No es que yo me dedico a Dios, a la oración, a leer la Biblia y me va a caer del cielo todo lo que yo necesito. Pero Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que abre las posibilidades para obtener esos recursos a través del trabajo, del esfuerzo, que eso está establecido, eso es así. Ahora, tener a Dios en primer lugar hace que todo eso fluya de una manera mucho más natural, porque Dios, ese que es mi Padre, ese que es mi amigo, ese que está en primer lugar en mi corazón, que me ha dado a Jesús, ¿cómo no me dará con Él también todas las cosas? Y es una ocasión excelente, me parece, en este momento, evaluar nuestras vidas y respondernos la pregunta: ¿en qué lugar tengo a Dios? ¿Qué espacio ocupa Dios en mi vida? Y yo creo que si se respondemos con sinceridad, y en el caso digamos, bueno, Dios no está haciendo lo primero, es una excelente oportunidad para decir: Señor, quiero ponerte en primer lugar, quiero comenzar a aprender a vivir bajo tu guía. Y lo maravilloso es que a Dios se le puede hablar cara a cara, se le puede decir lo que estamos sintiendo, y la Biblia está llena de expresiones en las cuales Él nos dice: yo los estoy escuchando, estoy tomando en cuenta lo que tú dices. ¿Acaso sería bueno que se lo digamos juntos? Poderoso Dios, aceptamos que eres el creador del universo, que eres el Señor sobre toda la creación, que no hay nada más importante en el cielo y en la tierra que tu presencia, que tu poder, que tu obrar. Aceptamos que somos creación de tu mano y que nuestra vida tiene sentido y encuentra razón a partir de tu presencia, de tu amor, de tu perdón y de tu voluntad. Queremos juntos, oh Dios, pedirte que nos enseñes a ponerte en primer lugar, a darte el espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro tiempo, en nuestras decisiones que tú demandas, para que nos vaya bien en la vida, para que los réditos y las bendiciones grandes que tú nos prometes cuando te permitimos guiar nuestros pasos y nuestros caminos nos puedan alcanzar. Te damos gracias por tu paciencia, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente esperamos, ¿no?, que usted haya hecho esta oración acompañándonos, tal vez por primera vez o tal vez reafirmando esta invitación, aceptando esta invitación. Pero tal vez digas: bueno, en mi vida hay tantas cosas que todavía no se ajustan a esto, hay tantas cosas que necesito cambiar para que Dios esté en primer lugar. Quédese tranquilo. Nosotros también estamos en el proceso, pero el Dios que es fiel y justo, que comenzó esa obra, va a perfeccionarla hasta el día que el Señor venga. Así es. Por nuestra parte, le agradecemos que nos haya acompañado hasta aquí. Nos despedimos y nos reencontramos en nuestro próximo programa. Chau, chau.